Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge González y les dije que iba a subir un video de cómo estudiar la Biblia en esta cuarentena. Y les quiero compartir esta herramienta que se llama EDB, Estudio de Descubrimiento Bíblico. Este estudio ha cambiado mi vida en lo personal para crecer más en mi estudio de la palabra, pero no solamente eso, sino que me ha ayudado mucho para estudiar la Biblia con otros y que otros puedan descubrir los tesoros de la palabra de Dios. Y esto es algo grandioso. Así que creo que esta herramienta va a bendecir a muchos en esta cuarentena, a muchas iglesias, a muchos hermanos que dicen, ¿cómo le hago para tener un devocional con mi familia? Pues esta herramienta te va a ayudar para eso. Así que empezamos con la primera pregunta. Nos sentamos todos juntos en una mesa, en el sillón, todos con sus Biblias, y hacemos la primera pregunta todos y que cada uno de ellos responda. Y es, ¿por qué estás agradecido a Dios esta semana? Esta pregunta lo que hace es de que nos posicione en nuestros corazones a estar agradecidos a Dios, a empezar el devocional con agradecimiento, nos enseña y nos modela a que debemos de dar gracias a Dios en todo. Y ahorita podría haber muchas cosas que la gente se queja, pero en realidad tenemos tantas cosas por qué estar agradecidos. Y esto es la primera pregunta que hacemos. La segunda pregunta que hacemos es, ¿y qué te estresó esta semana? Y ya ahí permitimos que cada quien hable qué es lo que les estresó. Y eso implícitamente estamos admitiendo que necesitamos ayuda. Y así nos podemos mostrar nuestras necesidades y al continuar podemos orar unos por otros después de que preguntamos y que todos contesten por qué están estresados. Después de ver esa pregunta, lo que pasa es de que vamos a leer el pasaje que estudiamos. Entonces ahí es donde todos abren su Biblia, ya sea que la prendan en su teléfono o que la abran y escogen un pasaje pequeño, no tiene que ser un capítulo. Por ejemplo, ahorita vamos a estudiar Mateo 28 del 18 al 20 y ahí todos se van a poner en una mesa y van a leer la historia, y aquí es donde la leemos dos veces y de preferencia si pueden ser en dos versiones. Eso hace que los que no entendieron una versión, tal vez con otra versión puedan entender más. Y después de que lo leyeron dos veces, le preguntan a algún voluntario que recuente la historia, ya sin ver la Biblia, que recuente la historia o el pasaje como si lo estuviera contando a un niño de 10 años. Y es importante que cuando le recuente la historia no la interprete, no haga un mini sermón, sino simplemente la recuente. Una vez que ya recontó la historia, los demás se les pregunta, a ver, ¿le faltó algo o le quitó algo? Y esto es importante para que la historia quede bien grabada en sus cabezas, en sus mentes, y que no falte ningún detalle. Ya cuando se ha leído la historia dos veces, se recuenta y luego ya hablan los demás de que se dice qué faltó o qué agregó. Ya después de eso, le hacemos unas preguntas al texto y le preguntamos, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de Cristo o de Dios? Entonces ahí todos empiezan a hablar lo que en el texto encuentran acerca de Dios o de Cristo. Y aquí vamos a empezar a sacar de este mar profundo de la palabra y vamos a sacar las riquezas de Cristo y vamos a ver muchos atributos que están en ese pasaje acerca de Cristo. Es importante notar que a veces la gente puede hablar y decir otras cosas que no están en el texto, y por eso esto es una pregunta que se hace si alguien habla algo que no está en el texto y se hace esta pregunta diciendo, ¿dónde encontraste eso en el texto? Y eso nos recuerda a que no vamos a decir cosas que no están en la palabra de Dios, que no están en ese pasaje, sino vamos a hablar simplemente lo que Dios nos está enseñando en ese texto. Entonces la siguiente pregunta después de que preguntamos qué nos enseña acerca de Cristo, de Dios, es ¿qué nos enseña este pasaje acerca del hombre? Y ahí la gente va a empezar a hablar y a decir todo lo que el pasaje nos enseña acerca. Y después de estas dos preguntas, esta pregunta es muy importante y es ¿cómo vamos a aplicar este pasaje esta semana? Les puedes dar un minuto para que todos piensen y que digan cómo van a aplicar ese pasaje esta semana. Es importante que las respuestas que ellos den, normalmente siempre las respuestas que damos son ambiguas. Es decir, si estudiamos Efesios 5, ¿no? Y el pasaje de amar a vuestras esposas, ¿y cómo lo vas a aplicar? Y un esposo puede decir, voy a amar más a mi esposa esta semana. Y eso está genial, glorioso. Pero tú como facilitador le puedes ayudar al que respondió así, preguntándole, muy bien, ¿y cómo esta semana
puedes amarla prácticamente, con algo práctico. Y lo que estás haciendo es ayudar a esa persona a que haga una aplicación medible. Es decir, que esa aplicación la siguiente semana pueda dar cuentas de decir, ¿saben qué? Sí hice esto. Entonces le puede hacer esa pregunta y él puede decir, bueno, voy a amar a mi esposa recogiendo los calcetines que dejé tirados en mi casa. Y así es algo medible. Así que tu tarea como facilitador no es decirles cómo obedecer la palabra, sino ayudarles a que sean aplicaciones medibles. Y luego, después de esta pregunta, le haces otra pregunta, es, ya que vimos esta historia, ¿a quién se la vas a compartir esta semana? Así que todos que puedan decir, se la voy a compartir a mi hermano, mi amigo, por internet. Y por último, se ponen de acuerdo, oigan, ¿cuándo nos juntamos otra vez para seguir estudiando la palabra de Dios? Y ponen la fecha para estudiar la Biblia. Ahora, la próxima vez que se junten, van a añadir 2 preguntas. La primera pregunta, recuerden, es ¿por qué están agradecidos esta semana? La segunda es ¿por qué están estresados? Y luego agregan esta pregunta después de eso, es ¿cómo les fue con la aplicación esta semana? Y ya ahí las personas empiezan a decir, bueno, fíjense que yo recogí los calcetines 2-3 días, pero me faltó otros 3 días, por favor oren por mí para que Dios me siga dando esa perseverancia. Y ahí se rinden cuenta de una forma amorosa. La verdad es de que esto anima mucho para seguir aplicando la palabra de Dios. Y la siguiente pregunta que se hace es, ¿cómo te fue con la persona que le compartiste la historia esta semana? Y así todos pueden dar testimonio de cómo compartieron la historia y cómo respondió esa persona, y va a ser un tiempo de mucho gozo, donde van a ver cómo Dios los está usando para extender el reino de Dios. Así que este es el EDB, espero les haya beneficiado mucho, que Dios los bendiga.